La semana pasada hablamos de los gobernantes, de aquellas personas que llegan al poder por medio de la fuerza. Y estuvimos viendo casos bastante simpáticos, casos bastante interesantes y que vale la pena un poco notarlos. Vimos que una de las características de estos gobernantes es que normalmente poseen paranoia. Son excéntricos y son paranoicos. De alguna forma están expectantes a que alguien vaya a quitarles el puesto que ellos han alcanzado. Y vimos ciertos ejemplos. Pero otra cosa importante que cabe señalar sobre la persona o la personalidad más bien de aquellos que son dictadores o que asumen el mando de un gobierno o de un lugar por medio de la fuerza es que son sumamente controladores. Esa es otra de las características que tienen. Y uno de los casos que el día de hoy nosotros conocemos y que vemos en los medios de comunicación es el caso de Kim Jong-un. Para quienes no saben, Kim Jong-un es el gobernante de Corea del Norte. Un hombre conocido por sus excentricidades, pero también, sobre todo, por su deseo de controlar. ¿Ya? Cuando murió su padre, Kim Jong-il, él ordenó que todos los habitantes de Corea del Norte lloraran la muerte de su padre. Y aquel que no lloraba era mandado a ser ejecutado. Así de drástico y así de controlador es este hombre. Y así uno indagando un poco más sobre este personaje, uno se encuentra con cosas bastante interesantes. Por ejemplo, a los 28 años aproximadamente él asumió el gobierno de Corea del Norte. Pero dentro de este margen de control que él desea tener, él estableció que solamente habían 29 cortes de cabello autorizados en Corea del Norte. 14 cortes autorizados para hombres y 15 cortes autorizados para mujeres. O sea, él quiere controlar hasta cómo se ven los coreanos. Otra característica, por ejemplo, es que él le gusta controlar la imagen que la gente percibe de él. De hecho, a los niños en el colegio le dan un manual de la vida de Kim Jong-un. Y en ese manual sale relatado que él aprendió a caminar a las 3 semanas de nacido. A ese nivel. También dice que a los 9 años él ganó una carrera en yate, por ejemplo. Y que en un periodo de 3 años escribió más de 1500 libros. Ninguna de estas cosas evidentemente pueden ser comprobadas, pero eso es lo que le enseñan a los niños en Corea del Norte. El control sobre la imagen que la gente tiene de él es bastante importante. También es conocido porque de alguna forma él regula, todos entendemos que los regímenes comunistas son así, que tratan de controlar todo e establecer todo lo aceptable. Y él también estableció qué tipo de música tenían que escuchar en Corea del Norte. De hecho, él creó un grupo, una banda de K-pop de Corea, del pop de Corea, de puras mujeres, ¿ya? Y ese grupo, él escogió a cada una de las integrantes de ese grupo, así, estilo Spice Girls, ese estilo, pero en Corea. Pero él escogió a cada una de ellas. Y las canciones, muchas de ellas hablan acerca de la grandeza del gobernador Kim Jong-un. A ese nivel. Ahora bien, no tan solo controla eso. Hace poquito hizo un casting televisivo para elegir al esposo de su hermana. O sea, estamos hablando de una persona totalmente fuera de sus cabales y obviamente excéntrico, pero por sobre todo lo que nos llama la atención en esta oportunidad es ese afán de este gobernador de querer controlarlo todo. Nabucodonosor no es muy lejano a este caballero, sin duda alguna. Hay cosas que nosotros no conocemos sobre Nabucodonosor. Sí conocemos ya su afición por querer descuartizar a la gente y quemar sus casas. Eso aparece bastantes veces en la escritura, o por lo menos en el relato de Daniel. Pero aparte de eso, la verdad es que son pocas las cosas que aparecen y nos describen a Nabucodonosor, pero que nos dan, esas pocas cosas son suficientes para mostrarnos el corazón de este hombre, el corazón pervertido en el sentido de alejado de Dios, que tenía este hombre, Nabucodonosor. En el capítulo 2 nosotros vimos cómo terminaba este relato, ¿cierto? De el sueño, o más bien la pesadilla que Nabucodonosor tuvo. Vimos que él tuvo este sueño, ante el cual queda espantado, manda a llamar a todas estas personas para que le resuelvan el enigma y le digan cuál era el sueño y cuál era su significado. Y el resultado de eso, a la hora de que Daniel le da la solución a ese enigma que él tenía, es que él exaltó a Daniel
También exaltó a los amigos de Daniel a petición de Daniel, y sale algo, sale una gratitud de alguna manera que este hombre, Nabucodonosor, hace al Dios del cielo. Él dice, no hay Dios como que puede revelar los misterios como Dios el Altísimo. Y él reconoce a Dios. De alguna manera uno pudiese haber pensado, oh, Nabucodonosor se convirtió. Nabucodonosor ahora cree en el Dios de Israel. Al haber visto esa proeza maravillosa que hizo por medio de Daniel, uno pudiese llegar a esa conclusión. Pero ¿qué vemos que pasa? Vemos que en este capítulo 3, él cambia. O más bien, no es que haya cambiado, sino que sigue manifestando esa conducta que tenía de manera previa. Por decirlo así, él lo único que hizo fue reconocer a un Dios más dentro de todas las divinidades que este hombre creía. En ningún caso él dijo el Dios de Israel es el Dios verdadero y el único Dios. No. Él simplemente reconoció al Dios de los judíos como un Dios más de la multitud y el abanico de posibilidades de deidades que existían en esa época. Ahora, cuando nosotros vemos qué es lo que hace Nabucodonosor, es sorprendente. Uno pudiese preguntarse, quizá no entendió el sueño, porque el sueño era una estatua tremenda, un coloso, por así decirlo, con compuesto de distintos metales preciosos, que era destruido por el reino de Dios. Eso es lo que él vio. Y uno pudiese pensar, él debió haber pensado y haber entendido el significado de esa visión y haber dicho, en realidad hay un reino que es más importante que mi reino. Pero la decisión que toma Nabucodonosor es totalmente contraria a eso. Él supo, por medio de esa visión, que él correspondía, o que su persona y su gobierno correspondía a la cabeza de esa estatua que había visto. La cabeza de oro de esa estatua. Entonces, ¿qué dijo él? Yo soy el oro, yo soy la cabeza de oro. Hagamos una estatua de oro para que la gente me honre. Él utiliza la misma visión que Dios le había dado para darle a conocer la fragilidad del reino de los hombres, que el reino de Dios se imponía sobre él, pero vemos que él dice, en realidad, ya que quizá queda poco tiempo, disfrutemos mi reino. Entonces, hagamos un tótem tremendo para que toda la gente honre, y como el oro era lo que él había entendido, ¿cierto?, por medio de la visión de Daniel, que representaba su imperio, todos honraran aquello. Ahora, es curioso también notar un poco esto. Nosotros vemos que en la visión, el sueño de Daniel, una piedra cortada, no con mano de hombre, fue arrojada a los pies de esa estatua tremenda, y el resultado de eso fue que esta estatua se convirtió en añicos y el viento se la llevó. Entonces este hombre dijo, hagamos una estatua similar a esa, pero que en vez de que las piernas sean de barro mezclado con hierro, que sea enterita de oro, cosa que nadie la pueda destruir. Entonces, de alguna manera, lo que pretendió hacer Nabucodonosor es unificar. Dijo, el problema del reino, de los reinos que vienen después, es que va a haber un reino que va a ser de barro con hierro. Mejor ahorrémonos eso y que toda la estatua sea de oro. Entonces, él erige esta estatua tremenda de oro, ¿ya?, con el propósito de alguna manera de perpetuar este reino suyo después en el tiempo, ¿ya? Es curioso eso. Es curioso. Ahora, los elementos que él emplea, como lo vimos, el oro lo representaba a su persona, ¿cierto? Era lo que correspondía. Y vemos que él manda construir esta estatua de oro de aproximadamente 27 metros de alto, ¿ya? Para hacernos una idea más cercana, las grúas que están, esas grúas Macosa que están en la costanera de Antofagasta, son un poquito más grandes el largo de la grúa que la estatua que erigió. O sea, es algo bastante considerable. Para aquellos que han viajado al extranjero, es del mismo porte prácticamente que el Cristo Redentor de Río de Janeiro, ¿ya? Pero más cercano para nosotros es las grúas. Bueno, 27 metros aproximadamente es el largo de esta construcción y 2,5 metros de ancho. Por tanto, da la impresión de que en verdad no era una escultura como la que él había visto en el sueño, sino más bien era un estilo obelisco el que había erigido, ¿ya? Pero vemos eso, vemos que lo hace de oro y vemos que él manda a que todos los pueblos se inclinaran ante esta imagen. El culto que él había creado para unir, porque ese era su propósito. Recordemos, él se dio cuenta de que
esta imagen que él tuvo en su sueño fue destruida porque había una alianza entre barro y hierro. Entonces él dijo, la mejor forma de unir a la gente es por medio de una religión. Ustedes saben que lo que une a la gente es la religión. Dentro de todo, el Islam, dentro de sus... pese a que tiene facciones dentro del Islam, pero lo que los une a todos estos pueblos son su religión. Entonces él crea un nuevo culto no a su persona y no a los dioses que ya se conocían, sino más bien podríamos decir que lo que hace Nabucodonosor es inventar un nuevo culto al imperio de Babilonia. Por eso es que esta estatua o este obelisco es de oro y representa lo que él había soñado. Ahora, ¿qué hace él? Con el propósito de unificar esto por medio de la religión, manda a buscar a todos los nobles, a todos los sabios, y muestra un sinnúmero de cargos aquí de las personas que son llamadas e invitadas a participar en la fiesta de inauguración de este monumento. Entonces, obviamente, este monumento lo erige en una planicie. Dice que habla de la llanura de Dura. Ya, la llanura ustedes saben que es algo plano. Normalmente las estatuas o los lugares de culto son en lugares altos. Pero el propósito de Nabucodonosor era que ese lugar se llenara con pura gente arrodillada frente a él. Para eso necesitaba un lugar plano y grande, una explanada más o menos grande. Por eso es que él erige este tótem en ese lugar. Entonces, la orden era la siguiente: para la inauguración, lleguen, ¿ya? Y cuando oigan la música, todos se van a inclinar y van a arrodillarse frente a esa estatua de oro. Eso es el mandato. Ahora vemos dentro de los elementos que aparecen descritos aquí que el propósito de Nabucodonosor era unir a todas estas naciones, a estas personas que eran cautivas de otros lugares, unirlas en pos de esta nueva religión. Por eso es que los instrumentos, por ejemplo, que aparecen descritos acá, son instrumentos que pertenecían algunos a los egipcios y otros a los griegos. O sea, él trata y realiza e inventa todo este culto con elementos que eran familiares para las personas de otros pueblos que venían. Entonces, cosa que ellos dijeran, oh, en realidad qué bonito este culto, me gusta más que el culto de mi Dios. Ese era el propósito, como la unidad religiosa. Entonces, él manda a llamar a todos, y como es de esperarse, también fueron llamados los amigos de Daniel. Según los cargos que aparecen descritos que de las personas que debían presentarse, Daniel también debió haberse presentado, ¿ya? No sabemos la razón por la cual él no se presenta en esta oportunidad. Probablemente había sido comisionado por Nabucodonosor a ir a otro lugar. La cosa es que en ese momento en particular él no estaba, porque si hubiese estado tendría que haberse presentado también junto con los demás amigos y en la inauguración de este monumento idolátrico. Entonces nosotros vemos la historia, ¿cierto? Estos jóvenes son firmes a su fe, son fieles a su Dios, y en el momento que suena la música y todos se arrodillan, ellos no se arrodillaron, se mantuvieron en pie. Fíjense que era tanta la gente que Nabucodonosor no se da cuenta de eso. O sea, el lugar era bastante amplio y la cantidad de gente era tremenda. Nabucodonosor no lo notó. Y tuvieron que los caldeos, los astrólogos, decirle, ¿sabes qué? Estos jóvenes de los judíos no quisieron arrodillarse frente a Dios. Entonces, a raíz de eso es que este hombre Nabucodonosor, conocido ya por nosotros por su arranque de locura y de violencia, manda a llamar a estos jóvenes. Curiosamente, sabíamos que la paga de ese pecado de no haber adorado era ser arrojado al horno de fuego. Pero vemos que él no hace eso al tiro, sino que más bien los manda a llamar primero. Los manda a llamar, quizá un poco teniendo condescendencia por ellos, producto de que ya en el capítulo 1 se nos muestra que Nabucodonosor los conocía y los había encontrado inteligentes, ¿cierto? Y también producto de que ellos habían sido parte de la visión que Dios le había dado a Daniel. ¿Se acuerdan que ellos habían orado con Daniel y eso produjo que Daniel los promoviera y los apitutara, por así decirlo, con nepotismo ahí en un cargo bien bueno dentro del gobierno? Entonces Nabucodonosor conocía a estos jóvenes. Por eso es que de alguna manera él no los manda directamente al horno, sino que más bien los manda a llamar, sí, enfurecido, y les increpa y les dice, ¿saben qué? Les voy a dar otra oportunidad. Y cuando ustedes escuchen la música, ustedes se van a arrodillar.
Ya. La respuesta de estos jóvenes es maravillosa. Les dice, ¿sabes qué? No queremos escuchar ni la música. Ellos no esperan la música y que Nabucodonosor se dé cuenta que ellos, no se arrodillaron de nuevo. No. Ellos, antes de que la música sonara, de una manera determinante, le dicen, ¿sabes qué? No. Versículo 16 al 18. Dice, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La determinación de estos jóvenes era tremenda. Era tremenda. Fíjense, Dios los había salvado en el capítulo 1. ¿Se acuerdan que ellos habían abstenido de comer la comida del rey? Y Dios, milagrosamente, providencialmente, los hace verse más robustos y mejores que los otros y los salva. Porque si ellos hubiesen salido descubiertos de que no estaban cumpliendo con la dieta del rey, lo iban a matar. Librados, capítulo 1. Capítulo 2, todos los sabios son mandados a matar por Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Dios le dio la respuesta a Daniel y todos se salvaron de nuevo. Ahora, la tercera es la vencida. Ya no había escapatoria para estos jóvenes. Ya no había escapatoria. Y estos jóvenes, a nosotros, hermanos míos, nos confrontan por su vida. Si bien es cierto, las historias que aparecen en el Antiguo Testamento tienen, como lo vimos el viernes, tienen un propósito más grande que tan solo mostrarnos buenos ejemplos y malos ejemplos. Pero sin duda alguna, el carácter de estos hombres nos confronta a nosotros. Nos confronta. Una determinación férrea a ser fieles a Dios. En el capítulo 1 no aguantaron comer comida sacrificada a otros dioses. En el capítulo 3 no aguantaron doblar su rodilla y adorar a un Dios que no fuera su Dios. Pero en el capítulo 2 vemos a estos jóvenes orando derramados ante Dios para que Dios les diese la respuesta del sueño de Daniel y poder ser salvado. Vemos a jóvenes fieles al Señor y vemos a jóvenes de oración. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Creemos en el mismo Dios que ellos? ¿Tenemos al mismo Dios que ellos? Sin embargo, cuando llega un momento de una conversación, en vez de hablar y predicar el Evangelio, exponer la verdad de Cristo, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados para no generar mayor molestia. Ustedes saben, las noticias el otro día se presentaron la bancada evangélica, la bancada de los valores que dentro de la Cámara de Diputados. Ellos actuaron valientemente ahora, están sacando la voz, pero hace una semana atrás estaban callados. Cuando estaban en las mesas, cuando exponen la ley y empiezan a revisar párrafo por párrafo, ellos estaban calladitos, no dijeron nada sobre la ideología de género. Sin embargo, la semana pasada se dieron cuenta, o esta semana que pasó recién, se dieron cuenta y valientemente dijeron, ¿saben qué? No vamos a aguantar esta cosa. Por lo menos se redimieron. Pero muchas veces nosotros no somos así. Muchas veces nosotros estamos puestos en una presión social y callamos. Tenemos la oportunidad de ser fieles a nuestro Dios y nos hacemos los locos. Están vituperando a nuestro Dios y nosotros calladitos. Juan Calvino decía, por lo menos los perros ladran cuando alguien va a atacar a sus amos. Los perros nos llevan la delantera muchas veces, porque nuestro amo es Dios y callamos. ¿Qué diferencia hay entre estos jóvenes y nosotros muchas veces? De la misma manera, jóvenes de oración, jóvenes que vieron la necesidad, vieron que su vida estaba puesta en riesgo. ¿Qué hicieron ellos? Se derramaron ante Dios, pidiéndole a Dios misericordia. Y nosotros no somos capaces de llegar muchas veces a las reuniones de oración. Cuando nos hablan de oración, entonces, ¿se dan cuenta, hermanos míos, la diferencia que existe entre ellos y nosotros? Nosotros tenemos el mismo Dios. Por tanto, tirón de orejas para cada uno de nosotros. Continuemos con estos jóvenes. Ellos llegan, pero ellos habían determinado no inclinarse.
Ahora, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? Considerando lo que acabamos de comentar. ¿Nos arrodillaríamos? Ya. Por último, después podemos predicar el Evangelio después. O después, por último, podemos hablarle a nuestro compañero de labores, podemos hablarle del Dios de nosotros. Y total, da lo mismo. Da lo mismo. Pero ellos valientemente se mantuvieron firmes. ¿Se imaginan la multitud ahí reunida? ¿Y cómo se verían estos 3 jóvenes de pie frente a toda esa multitud arrodillada? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en sus zapatos? Señor, nos ayude, hermanos, a tener un compromiso y una fidelidad con nuestro Dios genuina, sincera. Pero ellos, estos jóvenes, llaman mucho más la atención, no tan solo en su actuar valiente, en su firmeza, sino que también en su conocimiento de Dios. La orden era la siguiente: si ustedes no se arrodillan, se van al horno de fuego. Fíjense la respuesta de estos jóvenes. He aquí, versículo 17. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos conocían a su Dios y conocían la soberanía de su Dios. Ellos sabían que ellos iban a terminar libres. Fíjense en ese detalle. Libres. Ellos tenían la certeza de eso. Por eso termina ese versículo diciendo, el versículo 17, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa era la certeza de ellos. Ellos iban a terminar libres. Pero lo que ellos no sabían y se sujetaron a la voluntad de Dios es si ellos iban a sobrevivir o no. A sobrevivir o no. Ellos esperaban de alguna manera las promesas que Dios le había dado. Isaías capítulo 43, versículo 1 al 2, él le dice al pueblo de Israel lo siguiente: pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Algo ardía en el corazón de estos jóvenes. Había una promesa de Dios que probablemente podía cumplirse en sus vidas. Ellos no dieron por hecho de que iban a salir libres de polvo y paja. No. Ellos no dieron por hecho eso. Ellos sí confiaron en esa promesa que estaba escrita desde antes que ellos y que ellos probablemente conocían. Que si les tocaba caminar por el fuego, puede que Dios cumpliera su promesa ahí en esa oportunidad. Ellos tenían esa confianza plena en Dios. Plena en Dios. Pero ellos estaban sujetos a la voluntad de Dios. Porque el versículo 17 continúa diciendo, y si no. Fíjense, dice, Dios nos puede salvar, Dios nos puede librar. ¿Y si no? O sea, ellos estaban claros de que Dios podía salvarlos del fuego o no podía, o podía dejarlos en el fuego. Muchas veces nosotros oímos un mensaje del Evangelio que va más bien por la primera parte de lo que estos jóvenes hablan. De que no, Dios te va a salvar, Dios te va a sanar, Dios te va a sacar de esa situación. Pero estos jóvenes conocían bien a su Dios. Y ellos sabían que existía la posibilidad de que Dios les salvara, pero que también que dejaran. Lo que ellos sí tenían certeza es que ellos iban a terminar libres de esa situación. ¿Por qué? Porque si Dios los salvaba milagrosamente, Nabucodonosor iba a tener que callarse, pero si ellos morían en el horno de fuego, también iban a ser libres de Nabucodonosor. E iban a estar de pie delante del Dios Todopoderoso. Esa era la certeza que ellos tenían. ¿Saben qué? Vamos a ser libres igual, ya sea que sobrevivamos o que muramos. Así que, ya que si Dios no nos ayuda y morimos, no importa, dicen ellos. Si no sepas, versículo 18, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios puede salvarnos.
Dios puede salvarnos. ¿Se acuerdan lo que en el versículo 16 dice Nabucodonosor? Nadie los va a poder salvar de mi mano. No hay nadie ni ningún Dios los va a poder salvar. Y ellos le dicen, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Estás equivocado. Dios puede salvarnos. Pero si Él quiere, conforme a su voluntad, conforme a su soberanía. Ellos confían en su Dios y son arrojados al fuego. Pero antes de ser arrojados al fuego, eso produjo gran ira en Nabucodonosor. ¿Y cuál fue su respuesta? 7 veces, caliéntenme ese horno. O sea, si ya ese horno estaba a una temperatura, llamémoslo, no sé, 100 grados Celsius, ¿ya? Si ya estaba eso, imagínense 7 veces más. Obviamente esa es una exageración, es una figura literaria, porque en ese tiempo era imposible calentarlo 7 veces. Pero tiene la idea de caliéntenlo a más no poder. Entonces dice que efectivamente los hombres calientan el horno y manda a llamar aparte a los hombres más fuertes del ejército, a los más robustos. Los manda a llamar y le dicen que amarren a estos jóvenes. Fíjense en esto, van a ser echados en un horno con fuego, pero aparte, el muy cruel los va a amarrar cosas que no se puedan ni mover. ¿Usted se ha quemado alguna vez? Que sea con un fósforo. Uno como que quiere puro salir del calor. La idea de Nabucodonosor en su crueldad era que ellos no pudiesen ni siquiera retorcerse del dolor. Tan malo era. Manda a llamar a los hombres más fuertes para que los amarren y los arrojen a ese horno. ¿Qué sucede en el horno? Era tan fuerte el calor que las flamas alcanzan a estos soldados y muchos de ellos mueren. A ese nivel. A ese nivel. Y estos jóvenes, fieles, que no doblaron su rodilla ante un Dios que no fuera su Dios, fueron arrojados a ese lugar. Pero algo ocurrió. Algo maravilloso, el milagro. Majestuoso. El milagro majestuoso ocurre. Dice el texto aquí, en el versículo 24, y curiosamente la versión de las Américas utiliza una expresión más que nos clarifica más el asunto. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Él miró hacia ese lugar, hacia ese horno, y dijo, uy, ¿qué pasó acá? Se sorprendió, se levantó espantado, porque algo ocurría adentro. ¿Qué pasaba? Habían no 3 personas, sino 4. 4 personas. ¿Se acuerdan que ellos habían sido amarrados, habían sido echados amarrados fuertemente? Estaban libres y caminando. ¿Se acuerdan la promesa o la certeza que ellos tenían? Dios nos iba a librar, ahí estaba. El relato dice que ni sus cabellos, que son la parte más débil de un hombre, se quemaron. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera tenían olor a humo. ¿Saben qué fue lo único que se quemó adentro? Sus ataduras. Lo único que se quemó fueron sus ataduras. Lo demás, ellos salieron completitos y enteritos. Entonces eso es tremendo y maravilloso. Se cumple la promesa que Él les había dado y que la certeza que ellos tenían que iban a ser liberados. El amarre de Nabucodonosor había sido roto. Ahora bien, hay cosas que uno pudiese preguntarse referente a esto y que también son aplicables para nosotros. Vemos que estos jóvenes son echados ahí y no se queman. Y vemos que esto fue, y el Nabucodonosor los manda a llamar y los saca de ese lugar y todo lo que nosotros conocemos, pero fíjense en esto. ¿Por qué no ese ser celestial apareció antes? Si antes de ser echados en el horno de fuego, ese mismo ser angelical pudiese, o ser espiritual pudiese haberse presentado ante Nabucodonosor y haber dicho, no me voy a meter con ellos mejor. Pero no. Ese ser aparece cuando ellos ya están en el horno. Hermanos,
La gloria de Dios se manifiesta no en que Él nos saque de situaciones, sino cuando Él nos salva en medio de situaciones. Noé sufrió el diluvio. Él lo sufrió, pero fue salvado en medio del diluvio por medio del arca. Pero Él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Lo mismo vemos con el pueblo hebreo. ¿Se acuerdan el día, la última plaga, la muerte de los primogénitos? Dios podría haber sacado al pueblo hebreo antes de eso. Sin embargo, ellos estaban ahí y tuvieron que pintar los dinteles y los marcos de la puerta de sus casas con la sangre de un cordero. ¿Y por qué Dios no los sacó antes? Porque la gloria de Dios se ve manifiesta, no en que Él nos saque de situaciones, sino que Él está con nosotros cuando las estamos pasando. Él no salvó a estos jóvenes de las llamas, sino que los salvó en las llamas. Y eso es, hermano mío, lo que quiero también que entendamos esta mañana. Dios se glorifica cuando nos salva de situaciones extremas en las cuales estamos inmersos. Por eso es que muchas veces Él nos permite que entremos en ellas. Nuestra confianza debe estar puesta plenamente en el Señor Jesucristo, plenamente en nuestro Dios. Así que cuando pasemos dificultad, gocémonos y no nos sintamos, pucha, ¿por qué me dio esto? ¿Por qué me enfermé? Dale gracias a Dios porque te enfermaste y Dios está contigo en ese momento. Eso es lo que Dios te está diciendo. Tenemos que pasar las dificultades porque Dios quiere moldear nuestro corazón también. Y Él se glorifica ahí. ¿Saben qué? Nabucodonosor pensaba, porque probablemente si usted lo analiza bien, ese horno al cual estos jóvenes fueron echados, no era un horno común y corriente. No sé si en el horno de su casa caben 4 personas o 3 personas. Era un horno grande. ¿Y para qué necesitaba un horno grande? Para fundir el oro. El oro de su estatua lo fundió probablemente en ese horno. Nabucodonosor pensaba que ese horno tenía el propósito de fundir el oro para su estatua. Él no sabía que el propósito de ese horno era un propósito divino para fundir la fe de esos hombres fieles a Dios. El mundo cree una cosa, pero en realidad Dios tiene otra dispuesta. Y esa es la gloria de Él. Él se glorifica en esa situación. Y vemos ahí eso. Cuando este Nabucodonosor mira hacia adentro del horno y ve a estos 3 jóvenes, pero ve que hay alguien semejante al Hijo de los dioses. Nosotros, si hacemos un poquito echamos a andar un poco nuestra imaginación, podríamos pensar cómo es que él se dio cuenta de que había alguien más y distinto. Porque dijo, eran 3, vio 4, pero aparte dijo que tiene semejanza a los hijos de los dioses. Probablemente porque el personaje que estaba ahí resplandecía de una manera más grande que las mismas flamas del fuego que ardían a más no poder. El resplandor de ese personaje que aparece en el horno, la gloria de ese personaje hace que Nabucodonosor se espante. Hay algo extraño ahí. Ese hombre que había mandado a echar a esos varones, los llama, les llama por su nombre, vengan. Y fíjense lo que les dice. Vengan, siervos del Altísimo. Él recién los había echado por su fidelidad para con su Dios, por no arrodillarse ante Él, pero por haber pasado esa prueba, Él los reconoce como siervos del Altísimo. Hermanos, es ahí cuando vemos en la prueba, cuando vemos de qué estamos hechos de verdad. Ahí vemos si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder cuando resucitó, pero después de haber pasado por su aflicción. Nosotros somos y manifestamos verdaderamente nuestro servicio a Dios y nuestra creencia en Dios cuando soportamos las dificultades y atravesamos esas dificultades y Dios es glorificado por medio de ella. Eso es lo que la Escritura nos muestra acá.
Hermanos míos, ellos pasaron la prueba. Ellos pasaron la prueba. Este hombre, sabemos la historia, los llama afuera, reconoce nuevamente, por segunda vez, porque ya lo había hecho en el capítulo 2, a Dios. Y promueve a estos jóvenes y fueron felices para siempre. Y estos jóvenes fueron librados, fueron salvados. ¿Se acuerdan lo que dijo Nabucodonosor? Nadie los va a salvar. Nadie puede librarlos de mi mano. ¿Se acuerdan lo que dijeron los jóvenes? Dios puede librarnos. Y así fue. Dios los salvó. En medio de esa dificultad. Cuando muchos de nosotros arrugaríamos, ellos no arrugaron. Y ellos fueron salvados. Pero aquí hay algo más maravilloso, hermanos y hermanas. Para que esos 3 jóvenes salieran intactos de ese horno de fuego, ese ser semejante a los hijos de los dioses tuvo que quedarse adentro. Ellos salieron libres. El fuego no les hizo daño. Pero hay uno que se quedó adentro. No hay un relato más maravilloso en el libro de Daniel que nos muestre de manera prefigurada la obra de Cristo por nosotros. Ese pueblo de Dios, esos jóvenes que representaban el pueblo de Dios, salieron del fuego sin daño alguno, pero ese ser se quedó adentro del horno de fuego. Ese ser semejante a los hijos de los dioses se quedó allí para que puedan los otros 3 jóvenes salir. Y así es como vemos un tipo de Cristo en el libro de Daniel. Vemos cómo ese hijo de los dioses, ese hijo de Dios representado ahí, con gloria que Nabucodonosor la pudo experimentar, fue quien salvó y libró a estos jóvenes de las flamas del fuego, el fuego más ardiente que podía haber alcanzado ese horno. Hermanos, en el versículo 28, Nabucodonosor termina diciendo esto. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Nabucodonosor, que nadie podía salvar. Dios sí puede salvar. Pero la manera que Dios tiene de salvar es algo maravilloso. No es tan solo sacar de una situación. Es Él asumiendo y protegiendo a los suyos. Es Él quedándose en esas llamas de fuego para que los otros salieran. Es Cristo Jesús dando su vida por nosotros para que nosotros no tengamos que ir a esas llamas del infierno. Esa es la obra maravillosa de Cristo demostrada en la cruz y simbolizada aquí en Daniel. No tan solo Dios puede salvar, hermanos. Dios es el único que salva de esa manera. Dándose, entregándose en lugar de los otros. Aquí vemos un glorioso intercambio. Estos 3 jóvenes libres y a ese ser dentro del horno. La sustitución perfecta. Y así es como el Señor Jesucristo, hermanos míos, nos salvó a cada uno de nosotros si hemos tenido fe en Él. Por tanto, que su Espíritu Santo nos dé esa convicción y nos dé la entrega y el corazón que estos jóvenes también tuvieron, sabiendo que Cristo Jesús fue quien se entregó por nosotros en ese lugar, para que nosotros no tuviésemos que pasar la eternidad en un lago de fuego y azufre. Solo Dios puede salvar. Pero hermano, solo Dios puede salvar de esa manera. Oremos al Señor.